¿Sabías que antes de convertirse en la reina de las telenovelas, Thalía atravesó un camino lleno de retos, sacrificios y momentos que casi nadie conoce? Su imagen actual de estrella internacional esconde una historia fascinante, marcada por la lucha, la pasión y una voluntad inquebrantable que la llevó a conquistar la televisión y la música. En este video descubrirás cómo una joven mexicana con sueños enormes se transformó en ícono global, superando críticas, rompiendo fronteras y dejando una huella imborrable en millones de corazones. Prepárate para conocer los secretos detrás de su ascenso, las anécdotas que pocos cuentan y el legado que la mantiene vigente hasta hoy. Thalía, cuyo nombre completo es Ariadna Thalía Sodi Miranda, nació el 26 de agosto de 1971 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de clase media, que jamás imaginó que la más pequeña de sus hijas se convertiría en una de las figuras más reconocidas del espectáculo latinoamericano. Su padre, Ernesto Sodi Pallares, era un escritor, criminólogo y médico con una sólida formación intelectual, mientras que su madre, Yolanda Miranda, se dedicaba a la vida doméstica y más tarde se transformaría en la gran gestora de la carrera de su hija. El destino, sin embargo, no sería del todo amable. Cuando Thalía tenía apenas 5 años, perdió a su padre de manera repentina, un golpe devastador que dejó una huella profunda en la niña y que marcaría, en gran medida, la sensibilidad y la resiliencia que demostraría a lo largo de su vida. Desde muy pequeña, Thalía mostró una inclinación natural por el arte. A diferencia de muchos niños de su edad, ella no se conformaba con los juegos tradicionales. Buscaba escenarios improvisados en la sala de su casa, utilizaba los espejos para ensayar pasos de baile y se inventaba micrófonos con cualquier objeto que tuviera a la mano. La música la acompañaba en cada instante y se convirtió en su refugio en medio de la ausencia paterna. Su madre, consciente del talento y la energía de la niña, decidió apoyarla y la inscribió en clases de danza, canto y actuación. Muy pronto, el nombre de Thalía comenzó a sonar en pequeños circuitos artísticos infantiles. A los 9 años, dio su primer gran paso al integrarse al grupo infantil Din Din, una agrupación creada en 1981, que reunía a varios niños con inquietudes musicales y que se convirtió en semillero de futuros talentos. Con Din Din grabó 4 discos y tuvo la oportunidad de presentarse en programas de televisión, festivales escolares y eventos especiales. Fue allí donde la pequeña Thalía aprendió a desenvolverse frente a las cámaras, a entender la importancia de la disciplina en los ensayos y, sobre todo, a convivir con la presión del público. Aquella etapa, aunque modesta en alcance comercial, resultó decisiva para forjar su carácter y para confirmar que su destino estaba ligado al mundo del espectáculo. Su paso por Din Din no pasó desapercibido. A pesar de ser una niña, Thalía ya mostraba un magnetismo especial, esa chispa que hacía que la cámara pareciera enamorarse de ella. Su carisma y espontaneidad la distinguían del resto de sus compañeros, y aunque todavía le faltaba mucho camino por recorrer, quienes la observaban de cerca percibían que no era una niña común. Tenía ambición, talento y, sobre todo, una voluntad férrea. Cuando el grupo se desintegró, lejos de abandonar sus sueños, Thalía se sintió aún más decidida a seguir adelante. Entendió que había vivido apenas un ensayo general de lo que sería su vida y que lo mejor estaba por venir. Durante su adolescencia, continuó preparándose con ahínco. Se inscribió en el Centro de Educación Artística de Televisa, CEA, un semillero de actores y cantantes donde pulió sus capacidades interpretativas. Allí no solo perfeccionó su técnica vocal, sino que también recibió clases de actuación, expresión corporal y manejo escénico. La disciplina era estricta y la competencia feroz, pero Thalía se adaptó con rapidez. Su madre la acompañaba en todo momento, gestionaba sus oportunidades y se convirtió en su principal aliada y representante. El apoyo familiar, especialmente el de sus hermanas, entre ellas Laura Zapata, quien ya estaba vinculada al medio artístico, fue fundamental para abrirle las primeras puertas.
La gran oportunidad llegó cuando, en 1986, fue invitada a formar parte del famoso grupo juvenil Timbiriche, una de las bandas más influyentes y exitosas de México en aquella época. Aunque su paso por la agrupación fue breve, apenas un par de años, la experiencia fue crucial. Compartió escenario con figuras que luego serían iconos de la música pop mexicana, como Paulina Rubio, Eric Rubin y Sasha Sokol. En Timbiriche, Thalía aprendió la rigurosidad de los conciertos multitudinarios, las giras nacionales y la presión de mantener una imagen impecable frente a miles de seguidores. Fue, en muchos sentidos, su bautizo de fuego en el mundo del espectáculo a gran escala. Lo más interesante de esta etapa es que, aunque Thalía no siempre ocupaba el rol principal en Timbiriche, supo destacarse por su energía en el escenario, su estilo atrevido y su capacidad para reinventarse. Lejos de desanimarse por no ser la estrella absoluta, comprendió que cada minuto en el escenario era un aprendizaje invaluable. Aquella joven adolescente observaba con atención cómo funcionaba la maquinaria de la industria musical, desde los ensayos hasta las estrategias de promoción, y absorbía cada detalle como una esponja. Sabía que ese conocimiento sería clave para el futuro que anhelaba. Al final de su paso por Timbiriche, Thalía estaba lista para volar por su cuenta. Había dejado de ser la niña de Din Din para convertirse en una adolescente con una voz firme y un carácter decidido. Ya había probado la música, el escenario y la televisión, y estaba convencida de que su destino era brillar con luz propia. Lo que pocos imaginaban era que esa joven, que apenas empezaba a dar sus primeros pasos en la actuación y la música, se convertiría en la futura reina de las telenovelas, un título que nacería pocos años después y que la consagraría internacionalmente. Mirando hacia atrás, resulta fascinante observar cómo en esos primeros destellos ya se intuía el fenómeno en que se transformaría. La combinación de talento, disciplina, carisma y resiliencia, sumada a un profundo deseo de triunfar, hizo de los inicios de Thalía un capítulo imprescindible para entender no solo su carrera, sino también la manera en que llegó a representar el sueño de millones de mujeres latinoamericanas. La posibilidad de trascender, de crecer frente a la adversidad y de conquistar el mundo con una sonrisa y una canción. Tras su salida de Timbiriche, Thalía se encontraba en una encrucijada. Ya había probado la música, los escenarios y la fama juvenil, pero intuía que su camino debía ir más allá. No quería quedarse encasillada como la exintegrante del grupo pop del momento. Su ambición era mayor. Deseaba consolidarse como artista integral, capaz de conquistar tanto el oído como la mirada del público. Fue en ese contexto que el universo de las telenovelas apareció como una nueva ventana de oportunidades. El medio televisivo mexicano de finales de los años 80 era uno de los más poderosos de América Latina. Televisa dominaba la industria con producciones que cruzaban fronteras y llegaban a millones de hogares. Ser parte de una telenovela de la cadena significaba una plataforma de visibilidad sin precedentes. Para Thalía, que ya había tenido pequeñas apariciones en la pantalla gracias a su participación en programas musicales, la posibilidad de debutar en un melodrama resultaba tan intimidante como tentadora. Su primera incursión fue en La pobre señorita Limantour, 1987, donde interpretó un papel secundario. Aunque su participación fue breve, sirvió para mostrarle al público y a los productores que no se trataba únicamente de una cantante con carisma, sino también de una joven con aptitudes interpretativas. Su naturalidad frente a las cámaras, su mirada expresiva y su capacidad para transmitir emociones la hicieron destacar incluso en escenas pequeñas. Para una debutante, el reto era enorme. Debía competir con actrices con más experiencia, pero Thalía demostró que estaba dispuesta a trabajar duro y a aprender cada día. Ese mismo año, llegó una segunda oportunidad que resultaría crucial. Quinceañera, una telenovela revolucionaria para su tiempo, considerada la primera enfocada en problemáticas juveniles.
Allí compartió créditos con Adela Noriega y Ernesto Laguardia, y aunque nuevamente no era la protagonista, su personaje dejó huella. La historia, centrada en dos amigas que enfrentaban los retos de la adolescencia, tocaba temas como las drogas, la violencia y la diferencia de clases sociales, algo poco común en los melodramas tradicionales. El éxito fue inmediato, y Thalía quedó asociada a una producción que marcó a toda una generación. Lo más importante de estas primeras experiencias no fue el tamaño de los papeles, sino lo que aprendió en cada set de grabación. Thalía comprendió que actuar no era simplemente memorizar diálogos. Se trataba de construir personajes, darles vida con gestos, silencios y emociones reales. Observaba con atención a directores, actores veteranos y productores, consciente de que cada día en el foro era una escuela invaluable. Al mismo tiempo, su formación en el Centro de Educación Artística de Televisa, CEA, le proporcionaba las herramientas técnicas necesarias: manejo de voz, proyección escénica y análisis de guión. Consciente de que no bastaba con tener belleza y carisma, Thalía buscó perfeccionar todos los aspectos de su carrera. Se entrenó en canto lírico, danza y actuación. Su madre, siempre presente, gestionaba las oportunidades, mientras que su hermana Laura Zapata, actriz reconocida, la guiaba en el complejo mundo de los melodramas. Thalía absorbía consejos, corregía errores y se mostraba incansable en los ensayos. Esa disciplina, poco común en una joven de apenas 17 años, comenzó a abrirle puertas que parecían reservadas para artistas con más trayectoria. Sin embargo, el camino no estaba exento de críticas. Muchos la señalaban como una joven privilegiada por su apellido o por el apoyo de su familia, y algunos dudaban de que tuviera el talento suficiente para sostener una carrera actoral. Thalía no se dejó intimidar. Cada comentario negativo lo transformaba en combustible para trabajar más fuerte. Sabía que el verdadero reconocimiento llegaría con el tiempo y con un papel protagónico que le permitiera demostrar toda su capacidad. Ese momento no tardaría en llegar. A finales de los años 80, Televisa estaba en busca de nuevos rostros juveniles que conectaran con la audiencia. El público pedía historias frescas, heroínas cercanas y carismáticas, capaces de reflejar tanto la inocencia como la fuerza de una generación. En Thalía encontraron una combinación perfecta: juventud, belleza, talento musical y una energía arrolladora que la hacía inolvidable en pantalla. Fue así como comenzaron a ofrecerle personajes más importantes, abriéndole el camino hacia lo que sería su consagración definitiva. La transición de cantante juvenil a actriz de telenovelas estaba en marcha. Thalía, que había iniciado su camino entre canciones infantiles y coreografías pop, estaba a punto de descubrir que el melodrama sería la plataforma que la catapultaría a nivel internacional. Lo que en principio parecía un experimento se transformaría en el gran acierto de su vida. La etapa de aprendizaje en La pobre señorita Limantour y Quinceañera fue apenas el prólogo de una carrera imparable. A partir de ahí, Thalía ya no sería vista como la chica de Timbiriche, sino como una actriz emergente con potencial de estrella. Y aunque todavía faltaba un papel que consolidara su imagen como protagonista, la semilla estaba sembrada. El público empezaba nada más a enamorarse de su frescura, su estilo y esa chispa que ninguna otra actriz tenía. En esos años de transición, Thalía entendió una lección fundamental. La televisión no solo le daba visibilidad, sino que también le ofrecía la oportunidad de conectar emocionalmente con millones de personas. Descubrió que podía ser el reflejo de los sueños, dolores y esperanzas de una audiencia que la veía como una amiga cercana. Esa conexión, nacida en sus primeros papeles, sería la clave de su futuro reinado en las telenovelas. El verdadero salto a la fama de Thalía llegó en la década de los años 90. Cuando la televisión mexicana atravesaba una de sus etapas más gloriosas. Televisa, consciente de la fuerza de sus melodramas en México y en el extranjero, buscaban a una nueva figura femenina capaz de sostener proyectos ambiciosos.
Ya no se trataba de pequeños papeles secundarios ni de experimentos juveniles. Lo que estaba en juego era la construcción de un ícono televisivo que pudiera enamorar a millones de espectadores en distintos continentes. Fue entonces cuando Thalía recibió la oportunidad que marcaría para siempre su destino. En 1992, la actriz y cantante fue elegida para protagonizar María Mercedes, una telenovela producida por Valentín Pimstein. El personaje principal era una joven humilde, trabajadora, que vendía billetes de lotería para sobrevivir y cuidar de su familia. La historia, un clásico de la fórmula del melodrama mexicano, presentaba a la heroína inocente que enfrenta todo tipo de injusticias hasta encontrar el amor y la redención. Aunque era un arquetipo conocido, la interpretación de Thalía le dio frescura y autenticidad al personaje. Su ternura, su capacidad para transmitir vulnerabilidad y al mismo tiempo su fuerza interior, lograron que el público se identificara con ella de inmediato. El impacto fue enorme. La audiencia mexicana se volcó frente al televisor para seguir las aventuras y desventuras de María Mercedes. El rating superó todas las expectativas y en pocos meses la producción se convirtió en un fenómeno internacional. Países de América Latina, Estados Unidos y hasta mercados europeos compraron los derechos de transmisión. Era la primera vez que Thalía, más allá de su fama juvenil, se convertía en protagonista indiscutida de un éxito rotundo. Pero lo que parecía un golpe de suerte, pronto se transformó en una estrategia calculada. Televisa, viendo el magnetismo que la actriz generaba, decidió apostar por ella en proyectos sucesivos. Así nació la idea de crear una trilogía de telenovelas protagonizadas por Thalía, conocidas más tarde como Las Tres Marías. María Mercedes, 1992, Marimar, 1994, y María la del Barrio, 1995. Cada una retomaba el arquetipo de la heroína pobre, que debía luchar contra las adversidades de la vida para alcanzar el amor. Pero cada historia se diferenciaba por el contexto, los villanos y los matices del personaje. En Marimar, Thalía interpretaba a una joven inocente que vivía en la costa junto a sus abuelos y que debía enfrentarse al desprecio de una familia adinerada. El melodrama estaba cargado de escenas intensas que marcaron la memoria colectiva, como la icónica secuencia en la que Marimar come lodo por órdenes de su antagonista Angélica. Ese momento se convirtió en símbolo del sufrimiento y la humillación de la protagonista, y fue uno de los más recordados en la historia de las telenovelas. Thalía, con su interpretación desgarradora, consolidó su fama como actriz capaz de generar empatía en cualquier rincón del mundo. El clímax de esta etapa llegó con María la del Barrio, en 1995, quizá la más internacional de sus producciones. En ella, Thalía daba vida a una joven de origen marginal que es acogida por una familia millonaria y que debe enfrentarse a los prejuicios de clase y a la furia de una de las villanas más célebres de la televisión, Soraya Montenegro, interpretada magistralmente por Itatí Cantoral. La rivalidad entre ambas se convirtió en un fenómeno cultural, y las escenas de Soraya gritando «¡Maldita lisiada!» trascendieron las pantallas para convertirse en memes y referencias de la cultura popular global décadas después. Las tres telenovelas no solo rompieron récords de audiencia, sino que también fueron vendidas a más de 180 países, algo sin precedentes para la televisión mexicana. En Filipinas, Croacia, Grecia, Indonesia y muchos otros lugares, Thalía se transformó en un rostro familiar, símbolo del melodrama latino. Incluso en países donde el español no era comprendido, el magnetismo de su actuación y la universalidad de las historias conquistaron audiencias masivas. Fue en este momento cuando la prensa internacional comenzó a referirse a ella como la reina de las telenovelas. El título no era un simple eslogan publicitario. Reflejaba la realidad de una artista que había logrado lo impensable, convertirse en la protagonista indiscutida de la televisión de habla hispana y al mismo tiempo en un referente cultural más allá de las fronteras.
Nadie antes había alcanzado semejante nivel de popularidad con producciones de este género. Además, Thalía supo capitalizar este éxito. Consciente de que cada telenovela era también una vitrina musical, grabó los temas principales de cada producción, logrando que se convirtieran en éxitos radiales. María Mercedes, Marimar y María la del Barrio no solo eran telenovelas, también eran canciones coreadas en discotecas, fiestas y radios de todo el mundo. La estrategia de fusionar actuación y música fue clave para cimentar su reinado. En paralelo, su imagen se consolidaba como sinónimo de glamour y cercanía. En entrevistas, Thalía se mostraba humilde, agradecida y sonriente, lo que generaba aún más cariño entre los espectadores. Su estilo de vestir, su manera de hablar y hasta su sonrisa se convirtieron en referentes aspiracionales para millones de jóvenes. No era solo una actriz, era un modelo de superación y una estrella global. Así nació la leyenda. Lo que comenzó como un experimento con María Mercedes, se transformó en un fenómeno cultural con Marimar y alcanzó dimensiones históricas con María la del Barrio. En apenas 3 años, Thalía pasó de ser una actriz emergente a la figura más importante de la televisión mexicana y a una de las estrellas latinas más reconocidas en el planeta. La reina de las telenovelas. Había nacido, y su corona parecía brillar con luz propia, destinada a perdurar en la memoria colectiva para siempre. Una de las grandes claves del éxito de Thalía, y lo que la diferenciaba de muchas otras actrices de su generación, fue su capacidad para combinar 2 mundos que rara vez convivían en perfecta armonía: el de la música y el de la televisión. Mientras otras estrellas se concentraban únicamente en el melodrama, Thalía supo aprovechar cada proyecto para proyectarse también como cantante, construyendo así un modelo de artista integral que se transformó en marca registrada. Desde los inicios de la trilogía de las 3 Marías, Thalía insistió en interpretar los temas principales de las telenovelas que protagonizaba. María Mercedes no solo era un éxito en pantalla, también lo era en la radio. Cada capítulo comenzaba con su voz, y ese detalle reforzaba la asociación inmediata entre la actriz y la historia. El público no solo veía a la heroína sufrir y amar, también cantaba con ella las letras que describían su destino. Esa dualidad generaba un lazo emocional muy poderoso con la audiencia. El mismo fenómeno se repitió con Marimar, cuyo tema musical se convirtió en un himno. La canción, alegre y pegajosa, hablaba de libertad y de la vida junto al mar, y fue adoptada por el público como una extensión de la personalidad de la protagonista. De hecho, en muchos países, incluso años después, las generaciones que crecieron viendo la telenovela siguen recordando la melodía como parte de su infancia o juventud. Y luego llegó María la del Barrio, cuyo tema principal, interpretado también por Thalía, alcanzó tal popularidad que se mantuvo durante meses en los primeros lugares de popularidad radial en América Latina y otros rincones del mundo. Lo que pocos imaginaban era que esta estrategia de unir música y televisión no era fruto del azar, sino parte de un plan bien diseñado. Televisa comprendió que, al permitir que Thalía cantara los temas de apertura, estaba creando un fenómeno comercial redondo. Los discos vendían gracias a la telenovela, y la telenovela mantenía su fuerza gracias a la música. De esa manera, Thalía comenzó a consolidar su faceta como cantante pop, lo que a su vez le permitió abrir puertas en un mercado que iba mucho más allá de los melodramas. En 1995, justo después de María la del Barrio, lanzó el álbum En Éxtasis, producido por Emilio Estefan, figura clave en la industria musical latina de Miami. Fue un proyecto que cambió radicalmente el rumbo de su carrera musical. De este disco surgieron éxitos como Piel Morena, que no solo se convirtió en un clásico, sino también en el himno que presentó a Thalía como una cantante pop consolidada, moderna y con un estilo atrevido. El tema sonaba en radios de México, Estados Unidos y buena parte de América Latina, y su videoclip, lleno de sensualidad y colorido,
marcó un cambio de imagen que la alejaba del molde de las heroínas sufridas de las telenovelas. El álbum vendió millones de copias y llevó a Thalía a escenarios internacionales. Mientras tanto, en televisión, sus telenovelas seguían transmitiéndose en países tan lejanos como Filipinas o Rusia. Esta doble exposición le dio un nivel de fama inédito para una actriz mexicana. Thalía ya no era vista únicamente como estrella televisiva, sino como una figura del espectáculo global. La prensa internacional comenzó a describirla como la Madonna Latina por su capacidad de reinventarse y de conquistar con la música y la actuación al mismo tiempo. En 1997 lanzó Amor a la Mexicana, otro álbum que definió su identidad como cantante y reforzó su imagen como embajadora cultural. El tema homónimo, explosivo y lleno de ritmos latinos, fue acompañado de un videoclip que celebraba la riqueza de las tradiciones mexicanas, con colores vibrantes, trajes típicos y una coreografía sensual. De pronto, Thalía no solo era reconocida como la reina de las telenovelas, sino también como un símbolo del orgullo mexicano en el extranjero. Su éxito musical permitió que diera conciertos multitudinarios, apareciera en programas de televisión internacionales y firmara contratos con disqueras de prestigio. Lo extraordinario es que, mientras otras actrices abandonaban la televisión para concentrarse en la música, o viceversa, Thalía lograba equilibrar ambos mundos, potenciando cada faceta gracias a la otra. Su rostro aparecía en portadas de revistas tanto en secciones de entretenimiento televisivo como en suplementos musicales, algo poco común en esa época. La fusión entre música y televisión también le permitió diversificar su audiencia. Mientras que las telenovelas la acercaban a un público popular, familiar y masivo, la música le abrió paso a un sector juvenil que veía en ella a una artista fresca, atrevida y moderna. De esta manera, Thalía se convirtió en un fenómeno intergeneracional. La seguían tanto las madres que lloraban con sus melodramas, como las hijas que bailaban sus canciones en discotecas. En esta etapa, además, Thalía comenzó a construir su imagen de ícono de la moda. Sus videoclips la mostraban con vestuarios extravagantes, llenos de colores y tendencias vanguardistas, mientras que en televisión sus personajes lucían atuendos que pronto se replicaban en las calles. El público quería vestirse como ella, cantar como ella, y, en muchos casos, vivir las historias de amor que encarnaba en pantalla. Su estilo, mezcla de glamour y sencillez, la transformó en referente cultural más allá del ámbito artístico. Al llegar al final de la década de los 90, Thalía había logrado lo que pocos artistas alcanzan en toda una vida: ser protagonista de las telenovelas más exitosas de la televisión mexicana, vender millones de discos como cantante y consolidarse como una celebridad global. La fusión entre música y televisión fue la fórmula que cimentó su reinado y que la proyectó como la figura latina más influyente de su tiempo. Al mirar hacia atrás, resulta imposible no admirar el camino recorrido por Thalía, desde aquellos primeros pasos como niña cantante en Din Din, su breve paso por Timbiriche, sus papeles secundarios en telenovelas juveniles y, finalmente, su ascenso como protagonista absoluta en la trilogía de Las Tres Marías. Cada etapa, cada tropiezo y cada logro se convirtieron en ladrillos de un edificio artístico que aún hoy sigue en pie con firmeza. El legado de esos inicios es mucho más que la historia de una joven talentosa que logró el éxito. Es un relato de disciplina, resiliencia y visión estratégica que definió a toda una generación de artistas. En primer lugar, los inicios de Thalía muestran la importancia de la perseverancia en medio de la adversidad. La pérdida de su padre a una edad temprana pudo haberla marcado de manera destructiva, pero ella supo transformar ese dolor en combustible para perseguir sus sueños. No se conformó con ser la niña carismática que canta bien. Buscó formación, se rodeó de maestros y absorbió experiencias que la hicieron más fuerte. Este ejemplo inspiró a miles de jóvenes que veían en ella una prueba viviente de que los obstáculos no deben definir el destino. Por otro lado,
Su paso por Timbiriche y su formación en el CEA demuestran que Thalía nunca dejó nada al azar. A pesar de tener belleza y simpatía, ingredientes suficientes para captar la atención en un medio superficial, ella sabía que solo el trabajo constante y el aprendizaje disciplinado podían garantizarle un lugar en la cima. Esa ética laboral, cultivada desde sus primeros años, es uno de los legados más fuertes de su trayectoria. En el terreno de las telenovelas, los inicios de Thalía marcaron un antes y un después. Antes de ella, muchas protagonistas eran vistas como figuras pasivas, mujeres bellas que sufrían las circunstancias hasta que el destino les otorgaba el amor. Thalía, sin embargo, imprimió a sus personajes una energía particular. Eran mujeres que, aunque víctimas de la injusticia, poseían una fuerza interior que inspiraba a luchar, a resistir y a soñar. María Mercedes, Marimar y María, la del barrio, no fueron simples heroínas de ficción. Se transformaron en símbolos de esperanza para audiencias en México, América Latina y otros continentes donde la lucha contra la desigualdad resonaba profundamente. El legado también se manifiesta en el ámbito musical. Gracias a la estrategia de unir canciones con telenovelas, Thalía se convirtió en pionera de un modelo que después imitarían otras actrices y cantantes. Ella demostró que una figura televisiva podía trascender el melodrama y convertirse en estrella pop internacional, fusionando industria musical y televisiva en un fenómeno global. Ese movimiento abrió las puertas para que futuras generaciones de artistas entendieran la importancia de diversificar talentos y plataformas. Pero quizás el mayor legado de sus inicios fue su capacidad para trascender fronteras. No era común que una actriz mexicana lograra reconocimiento en países tan lejanos como Filipinas, Turquía, Rusia o Indonesia. Thalía rompió esa barrera gracias a la universalidad de sus historias y a su carisma innato. Lo extraordinario es que, décadas después, muchas de esas producciones siguen transmitiéndose y captando nuevas generaciones de espectadores. Esa permanencia demuestra que lo que ella construyó en los años 90 no fue un éxito efímero, sino un fenómeno cultural que dejó huella en la memoria colectiva. En el terreno personal, los inicios de Thalía también forjaron su carácter. El rigor de los ensayos, las críticas tempranas, las exigencias de la industria y la constante comparación con otras figuras la obligaron a desarrollar una resiliencia emocional, que más tarde le serviría para enfrentar desafíos aún mayores, como la transición hacia el mercado estadounidense, su matrimonio con el empresario Tommy Mottola y los cambios en la industria del entretenimiento en la era digital. Todo lo aprendido en esos primeros años fue el arsenal con el que pudo adaptarse y seguir vigente. Hoy, más de 3 décadas después de aquellas primeras apariciones en televisión, Thalía sigue siendo reconocida como la reina de las telenovelas, un título que no solo celebra su éxito en la pantalla chica, sino que también honra la manera en que supo conectar con millones de corazones en todo el mundo. Su legado no es únicamente artístico, es también cultural y emocional. Representa la historia de una joven mexicana que, con disciplina y carisma, logró que su voz y su imagen trascendieran idiomas, culturas y generaciones. Los inicios de Thalía nos recuerdan que la grandeza no surge de la noche a la mañana. Es el resultado de años de preparación, de decisiones estratégicas y de una voluntad inquebrantable. Al entender la historia detrás de esos comienzos, comprendemos por qué su reinado en las telenovelas fue tan sólido y por qué su influencia perdura hasta hoy. En definitiva, el legado de los inicios de Thalía no solo pertenece a la historia de la televisión mexicana, sino también a la memoria sentimental de millones de espectadores que, durante los años 90, encontraron en sus personajes un reflejo de sus propios sueños y luchas. Y es ese legado, construido sobre bases tan sólidas, lo que asegura que su nombre siga brillando con la misma fuerza con que lo hizo cuando el mundo la coronó como la reina de las telenovelas. La historia de Thalía es la prueba viviente de que los sueños, cuando se acompañan de disciplina y pasión, pueden transformar destinos.
desde aquella niña que buscaba en la música un refugio tras la pérdida de su padre, hasta la mujer que conquistó al mundo con sus personajes inolvidables y su voz poderosa. Cada paso de sus inicios fue construyendo el reinado que hoy la consagra como la reina de las telenovelas. Sus personajes no fueron simples papeles. Se convirtieron en espejos de lucha, esperanza y resiliencia para millones de espectadores. Hoy, décadas después, su legado sigue tan vigente como en los años 90. Y nuevas generaciones descubren en sus telenovelas y canciones la fuerza de un fenómeno que trascendió fronteras. Thalía no solo marcó una época, sino que redefinió lo que significa ser artista integral en América Latina. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los inicios de una leyenda. Si este contenido te ha emocionado, te invitamos a suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo. Mantente atento a nuestros próximos videos y artículos, donde seguiremos descubriendo juntos los secretos, historias y legados de las grandes celebridades del mundo.